¿Es usted un samaritano? Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la palabra, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y su primer crimen de ese ladrón fue destruir el matrimonio de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Ahí estuvo ese criminal. Y él no descansa, él no tiene vacaciones, él trabaja día y noche. Él aplasta a los jóvenes, él odia a los niños, él odia tu matrimonio, él te odia como persona. Hay un ladrón que está en el camino al acecho para destruir a los jóvenes, a las familias. Por eso que se necesita samaritanos. Por eso se sirve a Dios. Pero frente a esta cruda realidad solo tienes dos opciones. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Solo tienes dos opciones: ser indiferente como el sacerdote y levita, o ser sensible y misericordioso como el buen samaritano. ¿Dónde está usted? ¿Con quién te identificas? ¿Dónde te ubicas? El mundo está lleno de sacerdotes y levitas con máscara de religiosidad, pero por dentro son aves de rapiña. El mundo está lleno de sacerdotes y levitas. Escasean los samaritanos. Solo se puede encontrar samaritanos en la iglesia de Jesucristo. Samaritano no hay en el Congreso, samaritano no hay en el Poder Judicial, no hay en las escuelas, en las agencias públicas. Samaritanos solo puede ser un hijo de Dios. Porque es más fácil ser indiferente, es más fácil pasar de largo. Se necesita samaritanos. ¿Quién era este samaritano? Era un hombre despreciable. Usted sabe por historia de Israel, el samaritano era un hombre que tenía doble nacionalidad. De raza, mitad era judío, y de raza era mitad gentil. Porque sus padres, los judíos de pura raza judía, de pura cepa, ellos en el tiempo de los asirios se casaron con los asirios en matrimonios mixtos y vendieron su raza, mezclaron su raza. Por eso que los judíos de pura cepa que vivían en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, esos judíos despreciaban a los samaritanos porque habían mezclado su raza. Y al mezclar su raza, mezclaron su religión. Porque entró el paganismo en Israel. Por eso eran despreciados. Pero este hombre despreciado vio a su enemigo, porque ese hombre caído era un judío. Descendía de Jerusalén a Jericó, era un judío. Y se dedicó a ayudar a su enemigo. ¿Qué tiene este samaritano que no tienen los sacerdotes y levitas? ¿Sabes qué tiene? Un corazón sensible. Fue movido a misericordia. El sacerdote y el levita tenían título, tenían cargo, pero no tenían corazón. Porque la sensibilidad espiritual, la pasión por el ministerio, la carga espiritual no te lo da un título, no te lo da tus padres, no te lo enseñan. Eso nace por una obra del Espíritu Santo en tu vida. Solo un corazón alineado, conectado con Dios
puede tener misericordia, porque ese es el corazón de Dios. ¿Quién puede tener misericordia por su enemigo? Ese hombre caído era su enemigo porque era un judío y él era un samaritano. Y se odiaban entre sí. Y el odio era infernal. El odio del judío era infernal. Cuando el judío tenía que descender de Galilea a Judea, a Jerusalén, tenía que atravesar Samaria, pero el judío no atravesaba Samaria, se daba la vuelta por Perea para llegar a Jerusalén, porque esa tierra de los samaritanos era tierra no grata. El judío jamás se sentaba a la mesa a comer un pan con un samaritano. Era cosa abominable y despreciable para un judío, menos si el samaritano era una mujer. El judío tenía el concepto que el samaritano fue creado como combustible para que arda en el infierno. Era tal punto el resentimiento del judío que cuando encontraba a una mujer samaritana embarazada con dolores de parto, no le ayudaba, prefería que se muera. Así era su odio. Pero acá hay un samaritano que no tiene odio, no tiene resentimiento. Es un hombre sano, libre de prejuicios, libre de taras, de complejos, de heridas, de venganza. Que ve al judío, se detiene y algo sucede en su corazón. Le duele que esté caído. Solo un corazón que se duele por los hombres caídos es un corazón que tiene una relación con Dios. Fue movido a misericordia. Qué bonita cualidad. Es más que una cualidad. Qué bella persona. Esto evidencia no su carácter solamente, no su personalidad. Esto refleja que este hombre tiene algo de Dios porque ha nacido de nuevo. Se necesita samaritanos. ¿Es usted un samaritano? Él tenía excelentes excusas para no ayudar. El hombre caído era un judío, su enemigo. Estaba ocupado, estaba de viaje. Él podía decir, estoy ocupado. El hombre que estaba caído era un completo extraño, ni siquiera era un conocido. Él podría decir, no lo conozco, no es mi amigo. Detenerse implicaba no solo ayudar, sino implicaba gastar dinero, gastar tiempo, gastar fuerzas. Y él podía decir, no tengo lo suficiente, que otro lo haga. Pero él se detuvo porque le dolió. El jueves estuve en la graduación de mi hijita que estaba terminando primaria. Y es interesante, de los 20 alumnos que se graduaban, el profesor llamaba a cada uno para que le entreguen su anuario, ¿no? Y llamaban a los papás. Qué interesante. De los 25, entre 3 o 4 niños solo tenían papá y mamá que salían al frente para recoger su anuario. Los 20 niños solo salía su mamá, a veces salía una viejita que supuse que era la abuela, y cerca de 5 niños solamente salía una jovencita que supuse que era la nana. Esa es la cruda realidad de las familias. ¿Por qué se sirve al Señor? Porque hay gente caída. Hay niños que sufren. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? No hay samaritanos. Abundan los sacerdotes y levitas. Hay miles y miles. ¿Y de qué sirve?
¿Sabes para qué Dios te salvó? Para que seas un samaritano. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios me perdonó? Dios, ¿por qué no me salvó? ¿Y por qué inmediatamente no me fui al cielo? Si fuimos creados para su gloria, ¿por qué no me llevó a su gloria y disfrutar de la gloria celestial? ¿Por qué me dejó en la tierra? ¿Solo te dejó para formarte? ¿Solo que te dejó para santificarte? ¿Para enseñarte que es un Dios poderoso? No, mi hermano, te dejó en la tierra para que usted sea un samaritano. Y porque Dios sabe que hay gente caída y nadie le va a dar la mano, sino aquel que está alineado con el corazón de Dios. Porque el que está alineado con el corazón de Dios es movido a misericordia. Cuando yo quiero salir con mi esposa y mis hijos de paseo, tengo que apagar a veces el celular. Y no lo hago por indiferente. Lo hago porque creo que mi familia necesita un espacio. Porque si no lo apago, siempre tiene que sonar el celular. Y a veces tengo que apagarlo de madrugada para poder dormir, porque si no lo apago, ese bendito celular va a sonar. Y va a sonar simplemente para llamarme: pastor, ven a casa. Porque mi marido está así, mi mujer está así y tengo que irme. Porque hay hombres caídos. Por eso sirvo a Dios. Despierta esta realidad. Una vez, llegando a las 3 de la mañana, me saludó el chico de seguridad. Yo no lo digo guachimán porque me parece que es una falta de respeto. El chico de seguridad me saludó. Y qué raro que me inició un diálogo. Me dijo: pastor, ¿por qué llega tan tarde? Me dijo: usted es el único vecino y propietario en esta residencia que llega más tarde. Yo le toqué simplemente su espalda y le dije: nunca entenderás el ministerio pastoral, porque cuando trabajas con gente tienes que atender a la gente. ¿Por qué trabajas tan tarde? Yo en mi interior decía: trabajo hasta tarde porque hay gente caída y se necesita de samaritanos. ¿Qué haces calentando una banca? ¿No te da vergüenza? Cristo te salvó para que calientes una banca. Cristo te salvó solo para que vengas un domingo a las 10 de la mañana a rendir un culto. No, mi hermano, por favor. Cristo te salvó para que tú seas un bendito samaritano que se detenga en medio del camino, porque en el camino hay miles y miles de caídos que gritan por una esperanza de vida. 3 cosas hizo el samaritano y con esto termino. Número 1, dice versículo 34, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, curó las heridas del caído. Observa bien el texto, mírale por favor. Observa que no fue un mero emocionalismo, porque la iglesia está llena de gente emocional. Fíjate bien que la fe viva es acción. Fíjate bien que la carga espiritual, el ser movido a misericordia, tiene que ver con acción. Él se detuvo, se dolió, fue movido a misericordia, pero se acercó, abrió su mochila y sacó aceite y vino y vendó las heridas del caído. El servicio que honra a Dios es más que dirigir programas, hacer campamentos, saludar a la gente. Es más que atender la Santa Cena, es más que cantar aquí. Escúcheme bien, por favor. Yo sé que eso también es servicio a Dios, pero el corazón del servicio no es eso. ¿Sabes cuál es el corazón del servicio? El corazón del servicio es relacionarse con gente y ayudar a la gente y vendar las heridas de la gente. Es amar a la gente. Ministerio es gente. Ministerio no es cartulina, no es programas. Ese es el samaritano.